Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La importancia de la piedad en el hogar, por George Whitefield. En este primer episodio de nuestra nueva serie titulada Piedad en el hogar, Whitefield nos enseña que la fe cristiana, según las Escrituras, no se limita a la adoración pública ni a la experiencia individual, sino que debe gobernar la vida cotidiana del creyente, comenzando en el hogar. A lo largo de la historia de la Iglesia, los pastores y teólogos han afirmado que la familia es el primer espacio donde la piedad debe ser enseñada, modelada y practicada. George Whitefield nos recuerda el deber solemne que tienen los hogares cristianos de vivir bajo el señorío de Cristo. Tomando como base las palabras de Josué, yo y mi casa, serviremos al Señor. Whitefield exhorta a padres y familias a establecer la adoración doméstica como una práctica regular, reverente y consciente. Este mensaje no solo instruye, sino que confronta y llama al arrepentimiento por la negligencia espiritual en el hogar, invitando a recuperar una fe viva que se transmite, se cultiva y se preserva en la vida familiar. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Josué 24:15. Estas palabras contienen la santa resolución del piadoso Josué, quien, tras haber relatado a los israelitas, en un discurso conmovedor y afectuoso, las grandes obras que Dios había hecho por ellos, en el versículo inmediatamente anterior al texto, extrae la conclusión adecuada de lo que había estado diciendo, y les informa, con la mayor urgencia, que, dado que Dios había sido tan misericordioso con ellos, no podían menos que, en gratitud por tan extraordinarios favores y misericordias, dedicarse ellos mismos y a sus familias a su servicio. Ahora pues, temed al Señor y servidle con sinceridad y verdad, y desechad a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y con el mismo motivo convincente, el profeta Samuel les refuerza posteriormente la obediencia a los mandamientos de Dios. Primera de Samuel 12:24. Solamente temed al Señor y servidle con verdad y con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero entonces, para que no se excusaran, como muchos podrían hacerlo, por darles un mal ejemplo, o pensaran que les estaba imponiendo cargas pesadas, mientras que él mismo no los tocaba con uno de sus dedos, les dice en el texto que, cualquiera que fuera la consideración que pudieran prestar a la doctrina que había estado predicando, él, como todos los ministros deben hacer, estaba resuelto a vivir de acuerdo con ella y practicarla él mismo. Escogeos, pues, a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una resolución esta, digna de Josué, y no menos apropiada, no menos necesaria para cada verdadero hijo de Josué, a quien se le confía el cuidado y gobierno de una familia en nuestros días. Y, si alguna vez fue oportuno que los ministros predicaran, o que la gente pusiera en práctica la religión familiar, nunca lo fue más que en la época actual, ya que es de temer que de esos muchos hogares que se llaman cristianos, haya pocos que sirvan a Dios en sus respectivas familias como deben. Es cierto, visiten nuestras iglesias y quizás vean algo de la apariencia de piedad que aún subsiste entre nosotros. Pero incluso eso es difícil de encontrar en los hogares. Así que si los ángeles benditos vinieran, como en la era patriarcal, y observaran nuestra economía espiritual en casa, ¿no se sentirían tentados a decir como Abraham a Abimelech: ¿acaso el temor de Dios no está en este lugar? Génesis 20:11. Es difícil determinar cómo comenzó a extenderse por el mundo cristiano un descuido tan generalizado de la religión familiar. En cuanto a los cristianos primitivos, estoy seguro de que no fue así. No habían aprendido tanto de Cristo como para creer erróneamente que la religión debía limitarse únicamente a sus reuniones para el culto público, sino que por el contrario, se comportaban con tal piedad y santidad ejemplar en sus familias, que San Pablo a menudo llama a su casa una iglesia. Saludad a tal persona, dice, y a la iglesia que está en su casa. Y creo que debemos desesperar para siempre de ver un renacimiento de un espíritu primitivo de piedad en el mundo, hasta que tengamos la dicha de ver un renacimiento de la religión familiar primitiva.
y que las personas resuelvan unánimemente con el buen Josué, en las palabras del texto: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. A partir de estas palabras, me permito insistir en tres cosas. Primero, que es deber de todo gobernante de familia velar porque no solo él mismo, sino también quienes están a su cargo, sirvan al Señor. En segundo lugar, intentaré mostrar cómo un gobernador y su familia deben servir al Señor. Y, en tercer lugar, presentaré algunos motivos para motivar a todos los gobernadores, con sus respectivas casas, a servir al Señor de la manera que se recomiende. Y primero, demostraré que es deber de todo gobernador de familia velar por que, no solo él mismo, sino también quienes están a su cargo, sirvan al Señor. Y esto se hará evidente si consideramos que todo gobernante de familia debe considerarse obligado a actuar en tres funciones: como profeta, para instruir; como sacerdote, para orar por ellos y con ellos; y como rey, para gobernarlos, dirigirlos y proveer para ellos. Es cierto que no suelen ser deficientes en este último, su oficio real. Es más, en este suelen ser demasiado solícitos. Pero en cuanto a los dos primeros, su oficio sacerdotal y profético, como Galión, no les importan tales cosas. Pero por indiferentes que sean algunos gobernantes al respecto, pueden estar seguros de que Dios les exigirá el debido cumplimiento de estos oficios. Porque si, como argumenta el apóstol, el que no provee para su propia casa en lo temporal, ha negado la fe y es peor que un infiel, ¿a qué mayor grado de apostasía habrá llegado quien no se preocupa por el bienestar espiritual de su familia? Además, las personas suelen ser muy liberales en sus invectivas contra el clero y creen que con razón culpan la conducta de aquel ministro que no cuida ni vela por el rebaño, del cual el Espíritu Santo lo ha puesto a cargo. Pero no podría ser, en menor grado, sujeto a la misma censura todo gobernador de familia que no se preocupa por las almas que le son confiadas. Pues cada casa es como una pequeña parroquia, cada gobernador, como se mencionó anteriormente, un sacerdote, cada familia un rebaño. Y si alguno de ellos perece por la negligencia del gobernador, Dios demandará su sangre de sus manos. Si un ministro descuidara la enseñanza pública y de casa en casa de su pueblo, y se excusara diciendo que ya tenía suficiente con ocuparse de su propia salvación, con temor y temblor, sin preocuparse por la de los demás, ¿no sería usted propenso a pensar que tal ministro sería como el juez injusto, uno que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres? Y sin embargo, por odioso que fuera tal carácter, no es peor que el que merece un gobernador de familia que se cree obligado solo a cuidar de su propia alma, sin tener en cuenta las almas de su familia. Pues, como se mencionó anteriormente, cada casa es como una parroquia y cada jefe se preocupa, en la medida de sus posibilidades, de asegurar la prosperidad espiritual de todos bajo su techo. Como cualquier ministro está obligado a velar por el bienestar espiritual de cada persona a su cargo. No sé qué precedentes pueden alegar hombres que descuidan su deber en este aspecto. Sin duda, no el ejemplo del santo Job, quien, como gobernador de una familia, estaba tan lejos de imaginar que, como tal, no le importaba el alma de nadie más que la suya, que la Escritura nos informa. Cuando se acababan los días del banquete de sus hijos, Job envió a santificarlos y ofreció holocaustos, según el número de todos. Pues Job dijo: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Tampoco pueden alegar la práctica del buen Josué, a quien, en el texto, encontramos tan preocupado por el bienestar de su familia como por el suyo propio. Ni, por último, la de Cornelio, quien temía a Dios, no solo él mismo, sino también a toda su familia. Y si fueran cristianos, pero compartieran el mismo espíritu de Job, Josué y el centurión gentil, actuarían como Job, Josué y Cornelio. Pero ay, si este es el caso, y todos los gobernantes de familia no solo deben servir al Señor, sino también asegurarse de que sus respectivas familias lo hagan. ¿Qué será entonces de aquellos que no solo descuidan servir a Dios, sino que se dedican a ridiculizar y burlarse de cualquiera de sus familias que lo haga? Que no se conforman con no entrar en el reino de los cielos ellos mismos, sino que incluso impiden a quienes quieren entrar. Sin duda, tales hombres son factores para el diablo. Sin duda, su condenación no duerme, pues aunque Dios, en su providencia, puede permitir que tales obstáculos se pongan en el camino de sus hijos,
y permitir que sus mayores enemigos sean los de sus propias familias para poner a prueba su sinceridad y fortalecer su fe. Sin embargo, no podemos sino pronunciar un ay contra aquellos amos que cometen tales ofensas. Porque si quienes solo cuidan de sus propias almas apenas pueden salvarse, ¿dónde aparecerán gobernantes tan monstruosos, profanos y malvados? Pero esperando que haya solo unos pocos de esta desdichada estampa, procedamos ahora a la segunda cosa propuesta: mostrar de qué manera un gobernador y su casa deben servir al Señor. 1. Y lo primero que mencionaré es la lectura de la palabra de Dios. Este es un deber que incumbe a toda persona. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna. Es un precepto dado por nuestro bendito Señor, con indiferencia para todos. Pero mucho más aún, cada líder de familia debería considerarlo como algo propio, ya que, como ya se ha demostrado, debe considerarse profeta, y por lo tanto, conforme a su carácter, estar obligado a instruir a quienes están a su cargo en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta fue la orden que Dios dio a su pueblo peculiar, Israel, pues así habla su representante Moisés. Deuteronomio 6, 6 o 7. Estas palabras, es decir, las palabras de la Escritura, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, es decir, como suele explicarse, tanto a siervos como a niños, y hablarás de ellas estando en tu casa. De lo cual podemos inferir que la única razón por la que tantos descuidan la lectura diligente de las palabras de la Escritura a sus hijos es porque no las tienen en el corazón. Pues si así fuera, hablarían de la abundancia del corazón. Además, tanto los sirvientes como los niños son, por lo general, muy ignorantes y meros novatos en las leyes de Dios. ¿Y cómo las conocerán si no se les enseña? ¿Y qué mejor forma de instruirlos que con los oráculos vívidos de Dios, que pueden hacerlos sabios para la salvación? ¿Y quién mejor para instruirlos con estos oráculos vívidos que los padres y maestros, quienes, como se ha observado más de una vez, se preocupan tanto por alimentarlos con el pan espiritual como con el corporal, día a día? Pero si esto es así, ¿en qué miserable condición se encuentran esos infelices gobernadores que están tan lejos de alimentar a quienes se les han confiado con la leche sincera de la palabra, para que crezcan así, que ni escudriñan las Escrituras ni se preocupan de explicarlas a otros? Esas familias deben estar en una feliz situación de hacer la voluntad de su maestro, quienes se esfuerzan tanto por conocerla. No se imaginaría que han convertido a los creyentes a la Iglesia de Roma, que consideran la ignorancia la madre de la devoción, y que quienes leen la Biblia deben ser condenados como herejes. Y, sin embargo, ¿cuántas familias hay entre nosotros que no actúen de esta manera indecorosa? Pero debería alabarlos por esto. No los alabo. Hermanos, esto no debería ser así. 2. Pasemos ahora al segundo medio por el cual todo gobernador y su familia deben servir al Señor: la oración familiar. Este es un deber, aunque tan descuidado, pero tan absolutamente necesario como el anterior. La lectura es una buena preparación para la oración, así como la oración es un excelente medio para que la lectura sea eficaz. Y la razón por la que todo líder de familia debería combinar ambos ejercicios es evidente. Un líder de familia no puede ejercer su oficio sacerdotal, con el que, como ya hemos visto, está investido en cierta medida, sin cumplir con este deber de la oración familiar. Por lo tanto, al mencionar los sacrificios que ofrecieron Can y Abel, se observa que los trajeron. Pero, ¿a quién se los trajeron? Probablemente, a su padre Adán, quien, como sacerdote de la familia, debía ofrecer sacrificios en su nombre. Así también, todo hijo espiritual del segundo Adán, a quien se le confía el cuidado de un hogar, debe ofrecer sacrificios espirituales de súplica y acción de gracias, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, en presencia y nombre de todos los que sirven o comen en su mesa. Así leemos que se comportó nuestro bendito Señor cuando habitó entre nosotros, pues se dice a menudo que oró con sus 12 discípulos, que entonces constituían su pequeña familia. Y él mismo prometió una bendición particular para las súplicas conjuntas. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también, si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, les será concedido.
A esto hay que añadir que el apóstol nos manda orar siempre con toda clase de súplicas, lo que sin duda incluye la oración familiar. Y el santo Josué, cuando estableció la buena resolución en el texto de que él y su familia servirían al Señor, ciertamente decidió orar con su familia, lo cual es uno de los mejores testimonios que podían dar de su servicio. Además, no hay familias que no tengan algunas bendiciones comunes, de las cuales todos han sido participantes, por las cuales dar gracias, algunas cruces y aflicciones comunes, por las cuales orar, algunos pecados comunes, por los cuales todos deben lamentarse y lamentarse. Pero es difícil imaginar cómo se puede hacer esto sin unirse en un acto común de humillación, súplica y acción de gracias. De todas estas consideraciones, es evidente que la oración familiar es un deber importante y necesario, y en consecuencia, quienes la descuidan no tienen excusa, y es de temer que, si viven sin oración familiar, vivan sin Dios en el mundo. Y sin embargo, es de temer que un personaje tan odioso como este, como lo hizo una vez para destruir a los primogénitos egipcios, le haya encomendado, como entonces, no perdonar a ninguna casa que no viera la sangre del dintel, rociada en el marco de la puerta, y ahora no dejar escapar a ninguna familia, salvo a las que lo invocaban en las oraciones de la mañana y de la tarde. Pocas quedarían ilesas de su espada vengadora. ¿Debo llamar a estas familias cristianas o paganas? Sin duda, no merecen el nombre de cristianas, y los paganos se levantarán en juicio contra estas familias profanas de esta generación, pues siempre tuvieron sus dioses domésticos, a quienes adoraban y cuya ayuda invocaban con frecuencia. Y en un buen punto han llegado estas familias, que deben ser enviadas a la escuela de los paganos. Pero, ¿acaso el Señor no se vengará de hogares tan profanos como estos? ¿No derramará su furia sobre quienes no invocan su nombre? 3. Pero ya es tiempo de que me apresure al tercer y último medio que recomendaré, por el cual todo gobernador debe con su familia servir al Señor, catequizando e instruyendo a sus hijos y siervos, y criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Que este, así como los dos anteriores, es un deber que incumbe a todo gobernante de una casa, se desprende del famoso elogio que Dios hace de Abraham. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el juicio. Y de hecho, pocas cosas se nos instan con más frecuencia en las Sagradas Escrituras que este deber de catequizar. Así, dice Dios en un pasaje ya citado: enseñarás estas palabras diligentemente a tus hijos. Y a los padres se les manda en el Nuevo Testamento criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El santo salmista nos informa que uno de los grandes propósitos por los que Dios hizo tan grandes maravillas por su pueblo fue para que, cuando crecieran, mostraran lo mismo a sus hijos o siervos. Y en Deuteronomio 12, 1, 4, 6. En los versículos 20 y siguientes, Dios ordena estrictamente a su pueblo que instruya a sus hijos en la verdadera naturaleza del culto ceremonial cuando deban indagar sobre él, como él suponía que harían en el futuro. Y si los siervos y los niños debían ser instruidos en la naturaleza de los ritos judíos, con mucha más razón, ahora deben ser iniciados y cimentados en las doctrinas y los principios básicos del Evangelio de Cristo. No solo porque es una revelación que ha traído la vida y la inmortalidad a una luz más plena y clara, sino también porque muchos seductores han andado por el mundo, quienes se esfuerzan al máximo por destruir no solo la superestructura, sino también por socavar los cimientos mismos de nuestra santísima religión. ¿Querría entonces la generación actual que su posteridad fuera verdadero amante y honradora de Dios? Los amos y los padres deben seguir el buen consejo de Salomón y preparar y catequizar a sus respectivas familias en el camino que deben seguir. Solo conozco una objeción que, con cierta razón, puede esgrimirse contra lo expuesto, que un procedimiento como este consumiría demasiado tiempo y distraería a las familias por mucho tiempo de sus quehaceres mundanos. Pero es muy cuestionable si quienes inician tal abyección no son del mismo espíritu hipócrita que el traidor Judas, quien se indignó contra la devota María por ser tan profusa con su ungüento al ungir a nuestro bendito Señor. Y preguntó, ¿por qué no podía venderse por 200 denarios y dárselo a los pobres? Pues,
¿Acaso Dios nos ha dado tanto tiempo para trabajar para nosotros mismos y no deberíamos dedicar una pequeña parte, mañana y tarde, a su adoración y servicio más inmediatos? ¿Acaso no han leído que es Dios quien da a los hombres el poder para enriquecerse y por lo tanto que la mejor manera de prosperar en el mundo es asegurar su favor? Y no ha prometido nuestro bendito Señor mismo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las necesidades externas nos serán añadidas. Abraham, sin duda, era un hombre de tan grandes negocios como pueden serlo tales objetores, pero aún así encontraba tiempo para ordenar a su familia que sirviera al Señor. Es más, David era rey y por consiguiente tenía muchos negocios entre manos. Sin embargo, profesaba que viviría en su casa con un corazón perfecto. Y por ejemplo, el santo Josué era una persona ciertamente muy ocupada en asuntos temporales y, sin embargo, declara solemnemente ante todo Israel que él y su familia servirían al Señor. Y si las personas redimieran su tiempo, como lo hicieron Abraham, David o Josué, ya no se quejarían de que los deberes familiares los apartaran demasiado tiempo de los asuntos del mundo. Pero mi tercer y último punto general, bajo el cual debía ofrecer algunos motivos para incitar a todos los gobernadores, con sus respectivas casas, a servir al Señor de la manera antes recomendada. Espero que sirva, en lugar de 1000 argumentos, para demostrar la debilidad y la insensatez de tal objeción. 1. Y el primer motivo que mencionaré es el deber de gratitud que ustedes, como gobernantes de familias, tienen con Dios. Su suerte, todos deben confesar, está echada en un terreno justo. La providencia les ha otorgado una herencia superior a la de muchos de sus semejantes, y por lo tanto, por un principio de gratitud, deben esforzarse, en la medida de lo posible, por lograr que cada miembro de sus respectivas familias recurra a él mientras vivan. Sin mencionar que la autoridad con la que Dios los ha investido como padres y gobernantes de familias es un talento que se les ha confiado y que están obligados a desarrollar para honra de su Señor. En otras cosas, vemos que gobernantes y padres pueden ejercer dominio sobre sus hijos y siervos con facilidad, y con bastante frecuencia pueden decir a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, a un tercero, haz esto, y lo hace. ¿Y acaso este poder se empleará tan a menudo en sus propios asuntos y nunca en los de Dios? Asombrados, cielos, ante esto. Así no actuó el fiel Abraham. No, Dios dice que sabía que Abraham mandaría a sus siervos e hijos después de él. Así no actuó Josué. No, él estaba resuelto no solo a andar con Dios mismo, sino a fortalecer su autoridad al hacer que todos a su alrededor hicieran lo mismo. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Vayamos y hagamos lo mismo. 2. Pero en segundo lugar, si la gratitud a Dios no es suficiente, creo que el amor y la piedad hacia vuestros hijos deberían moveros, junto con vuestras respectivas familias, a servir al Señor. La mayoría de las personas expresan un gran cariño por sus hijos, tanto que a menudo sus vidas están envueltas en las de sus hijos. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Dice Dios por medio de su profeta Isaías. Lo describe como algo monstruoso y poco creíble, pero las palabras que siguen afirman que es posible. Sí, pueden olvidar, y la experiencia también nos asegura que pueden. Tanto el padre como la madre pueden abandonar a sus hijos, pues qué mayor grado de olvido pueden mostrar hacia ellos que descuidar el desarrollo de su mejor parte y no educarlos en el conocimiento y el temor de Dios. Es cierto que los padres rara vez olvidan cuidar del cuerpo de sus hijos, aunque es de temer que algunos hombres estén tan hundidos en la ruina que descuidan incluso eso. Pero, ¿cuántas veces olvidan, o mejor dicho, cuándo se acuerdan, de asegurar la salvación de sus almas inmortales? ¿Es esta su manera de expresar su cariño por el fruto de sus cuerpos? ¿Es este el mejor testimonio que pueden dar de su afecto a la persona amada de sus corazones? ¿Acaso Dalila sentía cariño por Sansón cuando lo entregó en manos de los filisteos? ¿Acaso esos rufianes se mostraron bien con Daniel cuando lo arrojaron al foso de los leones? 3. Pero en tercer lugar, si ni la gratitud a Dios, ni el amor y la compasión hacia vuestros hijos prevalecen sobre vosotros, dejad que un principio de honestidad y justicia, común,
os mueva a establecer la santa resolución del texto. Este es un principio que se supone que todos los hombres siguen. Pero ciertamente, si alguien puede ser verdaderamente censurado por su injusticia, nadie puede ser más susceptible a tal censura que aquellos que se consideran perjudicados si sus sirvientes se retiran de su trabajo físico y, sin embargo, a cambio, no cuidan de sus inestimables almas. Pues es justo que los sirvientes dediquen su tiempo y energía al servicio de sus amos y estos no les den, al mismo tiempo, lo que es justo e igual por su servicio. Es cierto que algunos hombres pueden pensar que han hecho suficiente al dar comida y ropa a sus siervos y decir, ¿no te pagué tanto por un año? Pero si no les dan otra recompensa que esta, ¿qué menos harían por sus animales? ¿Acaso no son los siervos mejores que ellos? Sin duda lo son, y por mucho que los amos pospongan sus convicciones por ahora, llegará el día en que sabrán que debieron haberles dado algún salario espiritual, además de temporal, y el clamor de quienes han cegado sus campos llegará a los oídos del Señor de los ejércitos. 4. Pero en cuarto lugar, si ni la gratitud a Dios, ni la compasión hacia los hijos, ni un principio de justicia común hacia los sirvientes son suficientes para equilibrar todas las objeciones, aún así, dejemos que ese querido, ese motivo prevaleciente del interés propio, incline la balanza y los comprometa con sus respectivos hogares a servir al Señor. Esto les pesa mucho en otros asuntos. Convénzanse, pues, a dejar que tenga la debida y plena influencia en ustedes en esto. Y si así fuera, si tienen tan solo una fe tan pequeña como un grano de mostaza, ¿cómo pueden evitar creer que promover la religión familiar será el mejor medio para promover su propio bienestar temporal y eterno? Porque la piedad tiene la promesa de la vida presente, así como de la venidera. Además, todos ustedes, sin duda, desean siervos honestos e hijos piadosos, y que demuestren lo contrario les sería tan doloroso como lo fue para Eliseo tener un Giezi traidor, o para David tener que lidiar con un Absalón rebelde. Pero, ¿cómo se puede esperar que aprendan su deber si quienes están a su cargo no se preocupan de enseñárselo? No es tan razonable esperar que cosechen donde no sembraron o recojan donde no esparcieron. Si el cristianismo, en efecto, permitiera que hijos y sirvientes desatendieran a sus padres y amos según la carne, o presentara su deber hacia ellos como incompatible con su total obediencia a su Padre y amo celestial, ¿podría entonces existir algún pretexto para descuidar su instrucción en los principios de dicha religión? Pero dado que los preceptos de esta religión pura e inmaculada son todos santos, justos y buenos, y cuanto más se les enseñe su deber hacia Dios, mejor cumplirán con sus deberes hacia ustedes. Me parece que descuidar el desarrollo de sus almas por temor a dedicar demasiado tiempo a deberes religiosos es actuar en contra de sus propios intereses, así como de su deber. 5. En quinto y último lugar, si ni la gratitud a Dios, ni el amor a sus hijos, ni la justicia común hacia sus siervos, ni siquiera ese motivo predominante, el interés propio, los incitan. Sin embargo, que una consideración de los terrores del Señor los convenza a poner en práctica la piadosa resolución del texto. Recuerden que llegará el momento, y quizás muy pronto, en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde tendremos que rendir cuentas solemnes y estrictas de cómo hemos conducido nuestras respectivas familias en este mundo. ¿Cómo soportarán ver a sus hijos y siervos, que deberían ser su gozo y corona de regocijo en el día de nuestro Señor Jesucristo, salir como testigos veloces contra ustedes, maldiciendo al Padre que los engendró, el vientre que los trajo al mundo, los senos que mamaron y el día que entraron en sus casas? ¿No creen que la condenación que los hombres deben soportar por sus propios pecados será suficiente para que carguen con la culpa adicional de ser cómplices de la condenación de otros? Oh, consideren esto, todos ustedes que se olvidan de servir al Señor con sus respectivas familias, no sea que Él los arrebate y no haya nadie que los libre. Pero Dios no permita, hermanos, que semejante mal les suceda. No. Más bien espero que hayan sido convencidos en alguna medida por lo que se ha dicho acerca de la gran importancia de la religión familiar. Y por lo tanto, estén listos para clamar con las palabras que siguen inmediatamente al texto. Dios no permita que abandonemos al Señor. Y nuevamente, en el versículo 21. No, sino que serviremos, con nuestras distintas familias, al Señor. Y para que siempre haya en ustedes un corazón así,
permítanme exhortar a todos los líderes de familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a reflexionar con frecuencia en el inestimable valor de sus propias almas y en el rescate infinito, la preciosa sangre de Jesucristo, que se pagó por ellos. Recuerden, les suplico que recuerden, que son criaturas caídas, que por naturaleza están perdidos y alejados de Dios, y que nunca podrán ser restaurados a su felicidad primitiva, hasta que, al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, alcancen su estado primitivo de pureza, tengan la imagen de Dios impresa en sus almas, y por lo tanto, sean aptos para participar de la herencia con los santos en la luz. Reflexionen seria y frecuentemente sobre estas importantes verdades, y actúen como personas que las creen, y no descuidarán el bienestar espiritual de su familia, más que el suyo propio. No, el amor de Dios, que entonces se derramará abundantemente en sus corazones, los impulsará a esforzarse al máximo por preservarlos, y el profundo sentido de la gracia inmerecida de Dios en Cristo Jesús, que entonces tendrán, al llamarlos, los motivará a esforzarse al máximo por salvar a otros, especialmente a los de su propia casa. Y aunque, después de todos sus piadosos esfuerzos, algunos sigan sin reformarse, tendrán esta reconfortante reflexión: hicieron lo que pudieron para que sus familias fueran religiosas, y por lo tanto pueden estar seguros de sentarse en el reino de los cielos, con Abraham, Josué y Cornelio, y todos los piadosos jefes de familia, quienes a lo largo de sus generaciones brillaron como luces en sus respectivos hogares sobre la tierra. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.